Buenas tardes a todas y a todos. Son las 7. Vamos a poner en marcha la sesión de hoy. La sesión de hoy, bueno, vamos a compartirla con las diapositivas, que son las que nos dan la pauta a seguir. Y yo voy ahora a compartir cuestión técnica. Esperemos que esto funcione. Exacto. Bien. Primero nos vamos a situar, como siempre, en el calendario. Estamos en la sesión primera de cada mes, que es la que hoy estamos a 13 de noviembre, 13 de febrero, perdón, y la próxima será el 12. Y la próxima será el 12 de marzo. Recuerdo una vez más el cambio del mes de abril. ¿Hay, hay alguna? Bien. Sabemos el título general del seminario Mi ego en un metro cuadrado. Eh, Cada vez más satisfecho de haber puesto este título, porque resulta que leyendo a diversos autores, todos van centrándose donde está el sujeto humano, sabiendo que el sujeto humano debe aprender lo que viene a continuación, su doble acceso a lo real, esta parte profunda, mística, religiosa, espiritual, o este proceso emocional integral. ¿Eh? Y el capítulo quinto, hoy es la doble experiencia de lo real. Nos vamos a entretener bastante en él, pero sobre todo nos tocará leer bastante, ya que el capítulo tiene mucha redacción, veremos la síntesis, y realmente es un capítulo que si se lee con serenidad, sin prisa, además de estar bien redactado, que es una cualidad del autor, nos va a ir enriqueciendo mucho. Y entonces, sin olvidar, este cuadro de aquí, siempre lo pasamos de largo. Este cuadro nos indica el mundo de las creencias de cada uno. Será el judío, será uno que piensa y no tiene nada, será el cristiano, será uno que hace, que tiene interrogantes, será un musulmán o una musulmana, será un cristiano o un católico y el otro que contempla. Es decir, los que me estáis oyendo debéis ir situándoos en qué mundo habéis estado o estáis para poder después discutir en la clase y poder acabar sabiendo, volviendo a nosotros para poder responder. Y entonces he querido oportuno volver a rescatar este cuadro que es la portada de un libro escrito en el 2007, fruto del seminario de la Fundación Vidal y Barquer, en que arriba el título es La espiritualidad después de las religiones, un título muy atractivo, muy atrayente, y que si se vendió el libro de más de 1000 ejemplares fue por el título, no por el contenido, porque el contenido era un caleidoscopio, y arriba está el título gráficamente, es decir, cada circunferencia es una religión, es una doctrina que van por libre, van por su propia cuenta. Pero cuando ha habido esta globalización, cuando todas las doctrinas filosóficas, teológicas, todas las religiones se han puesto en la misma mesa,
se ha intentando dialogar. Y en este diálogo entre todos, si es sincero, hay un punto, que es este punto blanquito, en que está en todas las circunferencias, en todos los círculos, y es este título que es el que nosotros hemos de profundizar. Este título que nos lleva a comprender qué significa o qué buscamos nosotros. Estoy arreglando algo que se vea. Y entonces, con esto nos permite visualizar que este punto blanco, que es el centro de todos, ninguna circunferencia o ningún círculo, ninguna antropología, ninguna religión, ninguna doctrina puede apoderarse de él. Es un círculo, un centro que, que precisa actualmente otro envoltorio, otro círculo, otra circunferencia, porque estamos, que es el tema que tratamos, la sociedad de conocimiento, de cambio continuo, de creatividad, de indagación, está impactando a todas las creencias, sean laicas, el socialismo, el comunismo, el neoliberalismo, o sean creencias religiosas, el catolicismo, el protestantismo, el islamismo, está impactando y pide una respuesta. Y es la que intentamos dar. Por tanto, Stan Grof, que tiene el camino del psiconauta, es uno de los padres o fundadores de la psicología transpersonal, dice en su libro, el potencial de una experiencia mística es el derecho natural de todo nacimiento de los seres humanos. Es decir, lo que antes se apoderaban las religiones como único lugar de poder ir más a fondo en el mundo de la mística, Grof dice, es un derecho natural. Es decir, si el ser humano desea realizarse, quiere construirse integralmente, holísticamente, precisa tener en cuenta esa dimensión intrínseca, no añadido, que Corby llama cualidad humana profunda. Y entonces la época en la que vivimos está atravesada por cambios radicales que afectan a todas las esferas de nuestra vida, incluida la religión. Según el autor, sin embargo, lejos de lamentarnos por la gran crisis de las religiones, debemos afrontar el reto de cultivar una espiritualidad creativa, libre de los límites establecidos por creencias y ortodoxias excluyentes. Para ello, hay que releer con coraje y en profundidad las religiones y las tradiciones espirituales en las que nuestros antepasados fundamentaron su calidad humana y espiritual, pues más que nunca necesitamos también calidad humana y espiritual para orientar nuestro futuro y gestionar de forma sostenible nuestras potentes ciencias y tecnologías. Yo creo que el hecho de que pasemos por momentos de crisis, por momentos de nubarrones, cuando nuestro caballo que nosotros se quiere desbocar o conduciendo el navío vemos borrascas, momentos de crisis, si las sabemos gestionar, son siempre muy saludables porque nos permiten poder ir más a fondo. Por tanto, el capítulo presente, que es la doble experiencia de lo real, lo vamos a considerar alguna en tres partes. ¿Eh? En tres partes. La primera será comprender la doble experiencia de lo real en la religión, que sale de forma explícita, que es la fe y la creencia. Recordemos que en el capítulo anterior hablamos que era la doble experiencia de lo real. Este real, esta realidad, este estar en el ser del mundo,
podemos acceder a ella gracias a que somos Homo loquens, un ser humano hablante, podemos acercarnos a esta realidad por dos accesos, por dos puertas, por dos lugares. Y el ejemplo de ello es de una metáfora hindú. El ser humano, que es un árbol, están posando en sus ramas dos pájaros. Un pájaro que picotea y otro pájaro que contempla. Los dos aspectos de la realidad humana. Es decir, el que picotea busca sobrevivir comiendo, dar respuestas a las necesidades básicas, y el otro pájaro es el que contempla, que no necesita de esto. Estos dos aspectos pertenecen a la realidad. Y, o sea, la realidad la afrontamos de esta forma. Haciendo una comparación de Edgar Morin, la vida debe dialogar entre la prosa y la poesía. La prosa, esta actitud de la cotidianidad, este pack de necesidades, que es la prosa, debe poder tener poesía, contemplación, gratuidad. Y esto es la dimensión relativa, que es el pack que el ego precisa para vivir, para sobrevivir, y es la función del cerebro, básicamente, y la otra que es la poesía, el pájaro que contempla, que es para vivir. Por tanto, hay que vivir dialogando prosa y experiencia. Hay que sobrevivir alimentando las necesidades del ego y poder gozar más a fondo del vivir, que es el contemplar. Pues bien, la primera parte de este capítulo habla de esta doble experiencia de lo real en la religión. Hasta ahora, y aún vigente, fe y creencias van juntas, no se separan. Es decir, en las religiones el cultivo profundo era explícito, era el mundo de las creencias. De tal forma, para entendernos, en un artículo de la revista Selecciones de Teología, hay un artículo que habla de las dos iglesias actualmente. Una antes del concilio, que eran normas, sacramentos, ritos, es decir, había unas pautas, unas normas, que quienes seguían estas pautas y estas normas vivían la fe a fondo. Era una forma. Y después hay otra iglesia en que las formas desaparecen y es dinámica, y es a base de la propia experiencia. Por tanto, en una religión encontramos junto la fe y la creencia. Y en este caso, diferencio entre una creencia cerrada, intocable, inamovible, a la cual yo estoy sometido, de una creencia abierta que me permite, con la dinámica profunda de la energía vital que da la fe, poderla ir transformando y formulando de forma distinta lo que una persona cree. Esto en la religión es de forma explícita. En cambio, la doble experiencia de lo real fuera de la religión ya no es explícita, está implícita. Hay que buscarla. Y entonces, esta fe profunda debe tener creencias abiertas, el autor le llama supósitos, porque la sociedad de conocimiento, que es cambiante, dinámica, que no se fundamenta, que al fundamentarse en la ciencia y en la tecnología, esta va cambiando continuamente, entonces hay que buscar la sutileza de la curiosidad científica, la sutileza de aquellos que quieren una nueva técnica, porque la ciencia como la tecnología, que no contienen valores, que no son axiológicos, por tanto, una sociedad de conocimiento por la tecnología y por la ciencia no presenta
ninguna escala de valores, pero la sutileza nos empuja a buscar y construir una escala de valores. Por tanto, veremos que la oferta que se hace desde la cualidad humana profunda es la sutileza que debemos construir para colocar la ciencia y la tecnología en una escala de valores, ya que la técnica y la cienciotécnica o el paradigma tecnócrata o tecnocrático no da de por sí una escala de valores. Ahora bien, aunque de por sí el paradigma tecnocrática no da una escala de valores, implícitamente la da porque quienes montan este paradigma dan una escala de valores tan individualista, tan egoísta hacia el egoísmo, que no permite tener en cuenta a los demás, que es lo que estamos viviendo actualmente con el neoliberalismo, en que no hay libertad, en que incluye a todo el mundo, sino una auto, un poder de una élite pequeña sobre lo económico y sobre la ciencia. Con todo, hay un libro de un sociólogo joven, de José Manuel Bobadilla, que se titula La sociedad del conocimiento de la ciencia y tecnología, en que afirma en que el mundo científico técnico no es exclusivo del neoliberalismo, es un instrumento que puede estar en otra concepción de la vida. Bueno, entonces viene, como es lógico, el cultivo explícito de nuestra cualidad específica es una necesidad colectiva. Si en la religión el cultivo era explícito y, y fuera de la religión es una oferta, esta oferta debe ofrecerse de una forma explícita. Es decir, nuestra cualidad específica es una necesidad, no solo individual, sino colectiva. Este es el primer bloque que profundizaremos a continuación. Pero tengamos este primer bloque en cuenta. Por tanto, fijaos bien, releo el cultivo explícito de nuestra cualidad específica, que es la terminología de Corbí. Y recuerdo que esta terminología de Corbí es para no confundir con religión, porque a nivel tradicional nuestra cualidad específica es la religiosidad de antes, es la espiritualidad de antes, o bien la interioridad, o bien, como a mí me gusta denominarlo, el proceso emocional integral. Es una necesidad colectiva e individual. Por tanto, en esta necesidad es para luchar contra la depredación, si no se cultiva esta cualidad específica, hay una depredación, tomando la palabra depredación de acuerdo con el diccionario. No esta depredación violenta, sino que el hombre necesita para vivir depredar. El ser humano es un depredador, vive a base de depredar, ni es bueno ni malo. Ahora, hay que tener en cuenta que esta depredación puede ser exagerada y, y si no la controlamos o la gestionamos, no habrá humanización. Esos tres puntos son la primera parte. Claro, entonces viene una cuestión. Si las religiones, que es explícita la cuestión, y lo hacemos a través de la palabra revelación, en las nuevas circunstancias culturales, ¿qué se entiende por revelación? Antes, con el conjunto fe-creencia, la revelación venía desde arriba, era divina. Y ahora, si la fe y la creencia están separadas, ¿qué se entiende por revelación? Por tanto, Corbí usará la misma palabra, pero con un contenido diferente. Y en este punto quisiera dar o recordar que cuando usamos un término, revelación o religión o fe o creencia,
hay que situarla en la época en que la empleamos, porque con el tiempo usamos la misma palabra, tenemos la misma etiqueta en el cajón de la cómoda, pero con el tiempo, como vamos cambiando las cosas de los cajones, olvidamos de cambiar la etiqueta. Y resulta que hay etiquetas que no se cambian, pero el interior del cajón se ha cambiado. Un ejemplo, la palabra religión en antaño, en tiempos romanos, religión significaba admiración. Pero hemos ido cambiando los contenidos, el ropaje del cajoncito religión, y por religión después ha entendido otra cosa. Eso es un punto a tener muy en cuenta, porque en el fondo uno de los frutos que hay que tener en cuenta en nuestro seminario es que cada uno, partiendo del ego del metro cuadrado, tengamos en cuenta qué entendemos por ego, qué entendemos por religión, qué entendemos por espiritualidad, etcétera. Porque si no, entonces, en el diálogo abierto, si no se clarifican bien los conceptos, no hay diálogo. Y entonces habrá que preguntarse de qué hablan las Sagradas Escrituras cuando hablamos de revelación. ¿Qué nos indican? Y entonces hay que ir a la lectura de las mismas. O también, ¿de qué hablan los maestros espirituales? ¿De qué hablan los entendidos, teniendo en cuenta lo que decíamos la otra vez? La otra vez era que los maestros son ininterpretables. Es decir, el hecho de escuchar a un maestro, a un hombre profundo, una teoría de una persona madura, es irrepetible su esquema. Cada persona debe hacer lo suyo. Y todos los que estamos en el seminario, que partimos de una cierta edad, debemos decir, ¿y yo? ¿Qué digo de mí mismo? ¿Yo? ¿Cómo me presento? ¿Yo? ¿Qué entiendo? Y entonces viene la tercera parte, es ¿qué pueden ofrecer a las nuevas sociedades industriales las milenarias tradiciones religiosas de la humanidad? Es decir, recordemos que Corbí, no a pesar que la palabra nuestra cualidad específica, en ningún momento de su lectura del libro es un desprecio, un menosprecio de la tradición, de la sabiduría o de los contenidos profundos de las religiones. Todo lo contrario. Él quiere rescatar, y así es en sus 9 volúmenes que ha publicado después de este libro, y hay una nueva síntesis, la sabiduría que cada religión tiene y contiene y que es el soporte de la religión, y ese soporte es común a todas las tradiciones de la sabiduría, eso hay que salvarlo, y no solo salvarlo, darlo a conocer a la sociedad científico-técnica, al paradigma tecnocrático. Esta es la oferta sutil que quiere María Alcover dar a conocer, que esta cualidad específica que todas las tradiciones hablan no es una creencia que cae del cielo, sino que es una dimensión intrínseca a la estructura del ser humano, de tal forma que si el ser humano individual y colectivamente no tiene en cuenta esta dimensión, no se realiza en términos, no encontrará la felicidad, no encontrará su realización total y completa. Por tanto, ¿qué pueden ofrecer a las nuevas sociedades industriales las milenarias tradiciones religiosas de la humanidad? Y pueden ofrecer una gran sabiduría. Me viene así rápidamente a la cabeza. Si cogemos la Biblia y cogemos los libros sapienciales, Proverbios, Sabiduría, el Cogelet o el Eclesiastés, el Sirácida o el, el Eclesiástico, el Cantar de los Cantares, veremos una gran sabiduría humana sin tener que recurrir en todos estos textos a un ser supremo, que es lo que
hay que tener en cuenta porque la idea que predomina en nuestra sociedad es que Dios es un ser supremo y Dios, un ser supremo, no es más que filosofía griega. Por tanto, la oferta sutil de la sociedad, fijaos la palabra sutil, y esa sutileza, este aspecto es un nivel de conciencia que que se siente, no de sentimiento, sino sensitivamente en el silencio profundo de cada persona. Digo silencio profundo de cada persona porque la próxima sección hablaremos ya de qué se entiende por conocimiento silencioso. Y la oferta de las tradiciones religiosas como oferta es de humildad, desnudez y amor. Es decir, es liberarse, que es un trabajo de toda la vida, y cada uno llega no donde quiere llegar, sino donde puede llegar, de realización, teniendo en cuenta ciertos aspectos. Esta es la síntesis del capítulo quinto que hoy eh, intentaremos comentar y veremos dónde llegamos. Pero sí que es un capítulo que hay que leer personalmente. Bien, la doble experiencia del hogar en la religión. Un recorrido rápido sobre las diferentes culturas en su evolución por los medios de sobrevivencia. Recordemos, ¿de dónde viene todo? En cazadores, recolectores, horticultores, con el agrario, la muerte de la vida. Por tanto, vendrá la muerte y la autoridad. Y en la ganadería cambia. La vida se defiende de la muerte. Por tanto, los mitos se construyen sobre este punto. La unión indisoluble entre las creencias de la cultura de una época y la experiencia de la dimensión absoluta de la realidad, esas son las religiones, que al entender de María Corbí han hecho historia. Y también hay que decir, el hecho de que hacen historia, teóricamente, las religiones aún tienen vida para 100 o 200 años. Es decir, cuando recibimos algunas informaciones, por ejemplo, de la India las religiones están en pleno auge. Con todo, en todos los lugares, los místicos cuestionan las formas, pero como hay que tener en cuenta que existe un inconsciente colectivo universal, los cambios son muy paulatinos. Vuelvo a recordar que hacemos el seminario desde Cataluña, desde Barcelona y en este caso concreto desde Mataró, en que la secularización es el impacto fuerte que tenemos desde hace unas cuantas décadas. Por tanto, este impacto no existe, por ejemplo, en otras regiones o en otras provincias de España y no existe, por ejemplo, tan fuertemente en América del Sur. Tengamos presente esto para saber dónde nos situamos. La doble experiencia de lo real fuera de la religión es una opción. Ha llegado la hora de que aprendamos a vivir nuestra cualidad específica en forma no religiosa. Recordemos que es la cualidad, y ese es un punto muy importante. Cuando hablamos de la cualidad específica humana, cogiendo el diccionario de la Real Academia, cualidad tiene dos aspectos o dos significados. En plural, cualidades, es una persona de muchas cualidades, este trigo tiene muchas cualidades buenas, este colegio, o sea, cualidades como calidad es la cuestión, pero la cualidad usada en singular es aquella, aquel aspecto específico de una persona. Por eso cuando usamos nuestra cualidad específica, hablamos no de cualidades, sino que hablamos de aquella cualidad por la que el ser humano se distingue, es decir, la manera de ser de alguien o algo. En sociedades dinámicas, cambiantes, innovación, se vive de otra forma la dimensión absoluta. Dimensión absoluta que es sinónimo
de Dios, de Buda, de Brahma, de la energía. Por tanto, es muy importante, como indicaba anteriormente, el aspecto de la terminología, indagando y valiéndose de la sabiduría de las tradiciones y de la sabiduría de los maestros actuales. No solo la sabiduría, porque la sabiduría que nace cuando se escribe el Cantar de los Cantares o se escribe el Cogelet, que es una actualidad brutal, en aquel momento responde. Y aquel momento que vive la sociedad es la crisis que tiene la sociedad actual. Por lo tanto, la sabiduría de las tradiciones. Esa experiencia de lo real que jamás se identifica o se agota con las formulaciones de la ciencia o de las expresiones del arte, siempre está ahí, como un horizonte hacia el que se puede caminar y que jamás será alcanzado. Es sutil, es fino, y sabemos ahora que no tenemos ninguna garantía externa en que apoyarnos. Todas las formas en las que vivimos son creación nuestra. Este es el impacto fuerte. Estas fórmulas, estos dogmas, estas creencias, hemos descubierto que no han caído del cielo ni de un ente supremo, sino que son formulaciones que hemos realizado nosotros. Por tanto, el cultivo desinteresado de la dimensión absoluta de la realidad es una necesidad para las sociedades de innovación, cambio y en nuestra más bella posibilidad. En esa experiencia en nuestra humanidad se realiza y se trasciende. Eh, Entiendo que este texto, como todo el capítulo, nos obliga a ser conscientes de que la dimensión absoluta se presenta con la dimensión relativa, es decir, todo ser humano en su esencia y gracias al ser humano vivimos la dimensión absoluta. Es algo ahí reflexionando. Toda la sabiduría es válida como es la belleza. Mantenernos no religiosos, insisto, religioso es fe y creencia junta, pero aprender de ellos como la música, belleza, arte, poesía, sin hacerlo, sin pensarlo ni sentir. Es decir, sin juntar en una sola unidad indisoluble las formas de pensar, valorar y hacer basadas en las formas de satisfacer nuestras necesidades con la experiencia absoluta de lo real. Es decir, todo lo que nos transmiten los maestros y la sabiduría, hay que poder captar lo sutil dejando la forma de lado. Tendremos que aprender a usar las religiones sin ser religiosos, a tomar lecciones de las creencias sin hacernos creyentes. Repito, tendremos que aprender a usar las religiones sin ser religiones, a tomar lecciones de las creencias sin hacernos creyentes. Pues la vida humana, sin el cultivo explícito de esta dimensión absoluta del conocer y del sentir, remarco, conocer y sentir van juntos. La dimensión absoluta no es algo cognitivo, la dimensión absoluta es mente, corazón, la corporeidad, carecería de libertad, la necesidad de sumisión. Lo grave es que quien no cultiva su capacidad de conocer y sentir, independientemente de su necesidad, no logra la cualidad específica humana, la doble experiencia de la real. Hay que, y aquí viene el pájaro y sus dos, el par o dos pájaros, o el pájaro con sus dos alas. Una es la dimensión relativa y otra es la dimensión humana. Es decir, la metáfora que hablamos del árbol con dos pájaros, uno picoteando y el otro contemplando, también es el pájaro con sus dos alas. Un ala para las necesidades y otra ala para la contemplación. La realidad total del pájaro con sus dos alas y confianza en sí
y no en las ramas. Porque tengamos en cuenta que el pájaro que está apoyando sus pies en una rama, si esta rama se requebraja, se rompe, el pájaro no se hunde, el pájaro vuela, porque la confianza no está puesta en la rama, está puesta en sí misma, en sus alas. Y al volar, no olvidemos que al volar hay una resistencia, una tensión, que gracias a esta resistencia y tensión, el pájaro puede volar y volar resistiendo al aire. Si no, no hay vuelo. Es decir, hay un esfuerzo dinámico. Ni lucha, ni combate, ni conflicto. Es una tensión natural. Por tanto, entre estas dos dimensiones, el ego puede vivir una tensión. El colapso, no el colapso de las sociedades preindustriales es el colapso de las religiones. La humanidad vive en esas dos dimensiones, si no, no hay humanidad. No encarrada, ni identificada, ni agotada en ninguna fórmula. Me, me disculpo de la falta de ortografía de la redacción anterior. No hay ninguna fórmula que lo contemple todo. Por tanto, aquí tenemos, el ser humano vuela con dos alas, sabiendo que el conjunto es la expresión de esta cualidad específica humana, que es la sutileza, que en las religiones se vive junto, fe y creencia, y que ahora lo vivimos separado porque las creencias no responden, no dan pautas para una sociedad de cambio continuo. En las sociedades de conocimiento que viven de crear ciencia y tecnología, ritmo acelerado actual, y no es preciso hablar de la aceleración porque todos la experimentamos, de la tecnología, y en este caso podemos dar clase online escuchando desde París, escuchando desde Venezuela. Claro, todo eso es nuevo. No todos cultivan el supuesto absoluto que casi siempre es implícito. Por lo tanto, cultivar de forma explícita la dimensión absoluta, pero sin formas de religiones del pasado. Me entretengo aquí un poco. La dimensión absoluta no es una creencia. La dimensión absoluta es un sentir profundo, esa sutileza sin fórmulas. Hago silencio para poder reflexionar. La dimensión absoluta es la sutileza, la cualidad específica humana, la religiosidad de la persona mística, la espiritualidad de aquel que sabe hacer silencio, la persona que va madurando en todas sus dimensiones. Es decir, que la dimensión absoluta es la luz que ilumina, es la energía que dinamiza, es el aire que impregna nuestro existir. Y si no hay esa dimensión de forma explícita, no hay realización de la humanidad. Por lo tanto, cultivar de forma explícita la dimensión absoluta, pero sin formas religiosas del pasado. Nada fuera, todo a partir de nosotros. Esto es lo que más cuesta, todo a partir de nosotros. Nada viene del caído del cielo. No existe la doble dimensión sobrenatural y natural. Y es la oferta de la posibilidad de indagación y conocimiento sin interés ninguno de esa dimensión. Es decir, es una dimensión desinteresada, que no es útil, pero no es inútil. Y también una necesidad, porque si no satisfacemos esta necesidad gratuita, no habrá realización. En esa experiencia, nuestra humanidad se realiza y se trasciende. Por tanto, visto en la religión y fuera de la religión, el cultivo explícito de nuestra cualidad específica es una necesidad colectiva individual, una necesidad gratuita, pero necesidad. Es decir, el doble acceso a lo real, lo absoluto y lo relativo,
son necesarias. Ahora, una es gratuita, el silencio, el contemplar, el meditar, el encontrarse profundamente consigo mismo. Eso es necesario, pero gratuito. En cambio, la dimensión de relativa no es gratuita, hay que pencar, hay que trabajar. Todo lo colectivo debe pasar por el proceso personal con sus propias etapas dinámicas. Texto que añado yo, ya que habla muy poco, texto ya que habla muy poco de lo individual. El trabajo de María Corbí se ha abocado a la dimensión absoluta y la dimensión relativa la resume con el pack de necesidades del ego, pero no lo desenvuelve. Por eso hacemos en el otro martes el desarrollo del pack. Sin la verdadera experiencia mental y sensitiva, remarco, sin la verdadera experiencia mental y sensitiva, sentir, no de sentimiento, del aspecto absoluto de la realidad, no hay verdadero interés y amor por las cosas y las personas. El interés mental sensitivo que arranca exclusivamente de la necesidad y del deseo es un interés por sí mismo, no por las personas y las cosas. Es la depredación. En cambio, la experiencia absoluta de lo real, vacía de la realidad a la experiencia relativa. A esa desrealización le sigue el desapego de la mente y del sentir. Y al desapego de la mente y del sentir le sigue la libertad. Por tanto, esta cualidad profunda hay que cultivarla, esa sutileza hay que darla a conocer para poder vivir en profundidad nuestras necesidades, sabiendo que la forma, la creencia, la definición es un símbolo de que hay algo más a fondo. Dice, los pactos y acuerdos entre predadores son precarios y frágiles. La cohesión verdadera de la cohesión verdadera de un grupo pasa por un cierto grado de experiencia cultivada de la dimensión absoluta de la realidad y no pasa por la sumisión de los miembros del colectivo a las mismas creencias fijadas. Sí pasa, en cambio, por un conocimiento explícito, concienciado y expresado de la realidad en su aspecto absoluto. En otras palabras, la madurez teniendo en cuenta todas las dimensiones. El tener un fondo de interioridad es necesario para que haya una cohesión del grupo y esta cohesión del grupo pueda crecer y madurar. Una cultura sin el cultivo de esta cualidad específica humana resulta ser una cultura de pura degradación. Con el cultivo resulta iluminada por el desapego que libera de la egocentración. Muestra la irrealidad de los objetos y sujetos y el más allá de objetos y sujetos. El no dos, lo que es. Todo ello despierta un interés incondicional. ¿Dónde para María? Es decir, el silencio, como veremos la próxima lección, el conocimiento silencioso, el buscar esta cualidad profunda, esa sutileza, es vivir de una totalidad sin fisuras, donde el ego no desaparece, sino es capaz de observar que hay una unidad total, pero que esto, antes en las religiones se vivía todo junto, fe y creencia, y en las no religiones, en una sociedad tecnocrática como la nuestra, esta fusión la hemos de crear nosotros con una nueva escala de valores. Ese interés incondicional en las cosas, ese amor incondicional. Si la depredación y la egocentración subsisten como criterio primario de una cultura, todas las leyes, por más justas y equitativas que sean, se escamotearán, no serán eficaces. Antes, Dios y criatura que era la creación son frutos del ser hablante o constructo humano, no ontológico. Un punto muy delicado.
el Dios creante, este ser supremo que crea toda esta creación, no es objetiva, es un constructo que nosotros hemos formulado para poder situarnos. Ese constructo que no es ontológico, no es objetivo, ya no cuaja en una sociedad en que el ser humano se da cuenta que está creando todo. Uno de los grandes desafíos que actualmente está encima de las mesas es la cuestión de la inteligencia artificial. Un gran debate actualmente. ¿Tendrá la inteligencia artificial conciencia? ¿Tendrá la inteligencia artificial esa sutileza? A priori, creo que es imposible, porque si desenchufamos la inteligencia artificial, ya no funciona. El ser humano, mientras tenga cerebro, funcionará. Son aspectos muy importantes. Si en cambio se cultiva la experiencia del no dos, de la realidad supone el cultivo de la moralidad. Es decir, si hay este cultivo profundo, si hay esa madurez profunda, si hay este sentido común de que todo cuanto vivimos es una forma de expresión y los ojos ante la muerte nos pueden ayudar, este cultivo del espíritu nos dará normas, nos dará criterios. Y aquí ese cultivo encuentra siempre la forma de actuar correctamente, con justicia, con equidad, etc. Y si falta ese cultivo, viene la depredación manifestada en leyes justas y equitativas. Si abrimos un poco nuestros ojos a través de la prensa que nos da a conocer lo que interesa, depende de la prensa que se lee, veremos que realmente cómo las leyes se montan de acuerdo a intereses ideológicos y se hacen conceptos de acuerdo a intereses ideológicos. No solamente, sino que hay la contradicción de hacer el bien y el mal del mismo momento. Si contemplamos objetivamente la guerra de Ucrania con Rusia y la guerra de Israel con los palestinos, por decir las que son manifiestas, porque hay la Etiopía, etcétera, veremos la gran contradicción en que hay algo que no funciona. Pero hoy me hacía esta reflexión. Es cierto esto, pero también es cierto que junto con esta estructura letal, mortal, inhumana, hay otro interés depredador. Cómo se están construyendo ya las grandes empresas, cómo renovar las estructuras que los bombardeos han hundido. También ahí está esta, esta red, pero vayamos más a fondo. Junto con este bombardeo y con esas mapas a reconstruir materialmente estas ciudades bombardeadas, hay otra estructura que funciona, la estructura de la solidaridad. ¿Cuánta solidaridad hay en el grupo del metro cuadrado de un lugar y de otro? Y esta dimensión sutil de entrega, que no tiene en cuenta la muerte ni el sacrificio, si va a ayudar a los demás, esta estructura de solidaridad es una estructura de solidaridad humana. Toda una reflexión que pide nuestro tiempo de poder ver la realidad con otros ojos. Tenemos, por tanto, ante todo lo que hemos visto, viene entonces la palabra revelación. ¿Cómo queda? Entonces también hay que coger la palabra revelación de acuerdo a antes cómo se usaba. Revelación venía desde arriba. Y ahora revelación, si separamos fe y creencia, ya no es una descripción, sino una cuestión de autodescubrimiento y autoconocimiento y sabiduría, no revelación sobrenatural. Punto importante de inflexión. La revelación antes era
algo que venía del cielo, que se nos revelaba por la autoridad divina, y si separamos fe y creencia, ya no es una descripción, sino una cuestión de autodescubrimiento como autoconocimiento. Y este autodescubrimiento y autoconocimiento es sabiduría, no es revelación sobrenatural. Pero esto, ¿quién lo hace? El ego, que debe saberse desprender de sus fórmulas para aceptar que hay otro conocimiento interior. Porque el ego conoce representando las cosas se representan a través de fórmulas, de imagen, de símbolos. Pero otra cosa es cuando el ego reconoce, o sea, vuelve a conocer cuál es su propia profundidad. Dos conocimientos distintos. Seguimos. Revelación como símbolo, nada que creer, sino apunta, acompaña la frontera, abre ventanas, una claridad sin bordes definitivos, sin posible objetivación. Por tanto, hay un uso de la palabra revelación, se apunta de la verdad en formas y no es ninguna forma. La verdad de presencia y certeza absoluta, formas sin formas. El espíritu de amor, no de forma actuar y organizarse. Lo que no puede ser interpretado ni objetivado. Hay revelación del ser de la conciencia, sin que ello sea un sujeto o una realidad objetivable. Son textos a profundizar. Las Sagradas Escrituras y los grandes textos espirituales son documentos llenos de poder. Para comprenderlos y para que influyan, hay que leerlos desde el silencio de la mente y del corazón. Y la viene la metáfora hindú, que es cuando hemos hablado, pero de otra forma. Un árbol con ramas, dos monos saltando. Un mono representa el deseo y el otro mundo representa el temor, las grandes preocupaciones del ego. Solo si hay silencio, no letargo, hay lucidez mental. Es decir, cuando nuestro ego es capaz de autoconcentrarse, ponerse a un lado de nuestra realidad y observar, es cuando hay entonces lucidez mental. Y Buda lo compara ese estado de espíritu con la quietud, con la claridad, con la transparencia, como con las aguas de un lago de alta montaña. La experiencia es cuando hemos visto un lago de alta montaña, la claridad del fondo. Los textos son bastones que ayudan a caminar, pero fruto del silencio y no de la necesidad de la depredación. La depredación, mata el dinamismo interior de búsqueda. Por tanto, ¿dónde nos lleva todo esto? A hacer silencio, a autodescubrirnos, a autoconocernos. Y esto es la sabiduría humana. Y callar o silenciar el deseo y el temor, los dos modos que lanzan, el silencio de la mente y del corazón. No significa letargo, sino lucidez mental y agudeza sensitiva. Cuando empieza el verdadero silencio, hay revelación. Por tanto, usamos la revelación con otro sentido. El empeño de conocimiento y pasión, sentido de paz y de compatía, de empatía, este pasio, patos, la palabra es la compasión, que es pasión desde el silencio, son la copa que el espíritu y la carne labran para recibir el vino sagrado del desvelamiento y la revelación. Recordemos que todavía hace la comparación de la copa y el vino. La preparación de la copa es para recibir el vino. Lo que importa es el vino, no la copa. Y muchas religiones, muchas ideologías han sacralizado la copa que no tiene vino. De aquí viene el aspecto no fructífero de muchas creencias que están salvando copas sin vino. Silenciarse es empezar a caminar con la mente, el corazón
y los ojos más allá del borde de la playa de las palabras y las explicaciones, más allá de la ausencia de lo que sirve o no sirve. Callar es indagar y sentir primero en palabras y formas, luego ya sin palabras y formas. Es decir, un trabajo del ego para poder silenciar todos los ruidos. Es decir, los dos monos que saltan de rama en rama pueden un momento quedarse quietos en una rama para contemplar el árbol, la naturaleza. El empeño del conocimiento y la pasión desde el silencio son la copa que el espíritu y la carne labran para recibir el vino del desvelamiento y la revelación. Fijaos en la palabra desvelar, velar, desvelar lo que está escondido, revelar, velar lo que está escondido. ¿Dónde se encuentra todo esto? Entonces, voy más rápido, las escrituras, los textos sagrados. Y no solamente las escrituras, ¿eh? Voy saltando. ¿De qué hablan los grandes maestros espirituales? Páginas hermosas de leer y reflexionar. Y maestros actuales son Confucio, Tao, Héctor del siglo XII, el Tole Héctor actual, Hugo, Corbí y otros personajes. Los maestros son los exploradores del otro mundo. Y este, que está más allá de nuestras fronteras, los maestros vuelven a nosotros con un desconcertante mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Aquel otro mundo es el mundo original y es este mismo mundo de aquí. Por esto yo acabaría la exposición de hoy. Aquel otro mundo es el mundo original y es este mismo mundo de aquí. Por tanto, la realización de la sutileza es hacer que este mundo con forma, pero sin forma, es lo profundo, es lo que hay que cultivar. Y es lo que nos lo comunican los textos sagrados y los maestros. Antes era la sumisión a la jerarquía, religión y creencias. Creencias religiosas o creencias políticas. Ahora solo la libertad en la relación. Es nuestro propio trabajo. Los hombres y mujeres de las nuevas sociedades saben que debe construirse su propio saber, su propia tecnología, todos los modos de vivir. Las tradiciones religiosas ofrecen realidad, no creencias, y se expresan de forma narrativa. El taoísmo es un encanto. Las huellas son como las estelas del mar, desaparecen. La persona misma del maestro es la revelación. Enseñan no su camino, sino un no camino. Solo son la copa y el vino, la sal y la mina del sal, la gota y el océano, o la metáfora que empleo, la bombilla y la luz. Los maestros nos enseñan. Al maestro real hay que buscarlo en el seno de nuestra propia naturaleza. ¿Dónde si no puede existir el Buda real si no es de nuestra propia naturaleza? ¿Dónde está el Espíritu de Jesús si no es en nosotros mismos? Es ahí donde hay que buscar el maestro y guía. Cuando el cobre se transmuta en oro, no se habla ya del cobre, sino del oro. Cuando el ego es capaz de ser consciente de su propia profundidad, ya no se habla del ego, ya no se habla de la profundidad. Y aquí viene el esquema, la experiencia del ego de la vida es el ego, la relativa, la supervivencia, las necesidades, el ego centrado, la experiencia absoluta, la palabra absoluta significa no ligar valores y es gratuito. Ese es el esquema de todo cuanto hemos hablado. Y vuelvo a insistir un punto muy importante, que la epistemología mítica, cogida al pie de la letra, forma parte de la fe y las creencias, y nosotros usamos las creencias como simbólica. Por tanto, los mitos catapultan, los símbolos indican, no describen. Cuando los mitos y símbolos son solo metáforas, puros símbolos,
cuando reconocemos que ningún decir del absoluto lo describe, cuando las escrituras de los maestros no enseñan doctrina, sino el inconcebible, entonces de estos mitos, símbolos, doctrinas, no se puede deducir ningún sistema de organización que proceda de Dios. Somos totalmente libres de organizarnos y somos totalmente responsables. El giro es brutal. Confiar en nosotros mismos, porque esta cualidad específica humana es inherente al ADN, descubierta por el habla que nos da un doble acceso a la realidad, y ese doble acceso a la realidad, que es el capítulo de hoy, este doble acceso es uno de contemplar, ese doble acceso necesario, uno es gratuito de contemplar y el otro es necesario para vivir. Sobrevivir y vivir. La prosa para sobrevivir y la poesía para vivir. Por tanto, esa es la oferta sutil de las tradiciones. Ni creyentes ni crédulos, ni teístas ni ateístas, sino buscadores del hondón, o mejor, ser consciente de despertar o tomar conciencia de sí mismo. Es la palabra, seamos trovadores, conocedores de esta profundidad y cantarla, comunicarla. Que no es creer en Dios, sino confiar en la profundidad del ser humano. Las tradiciones religiosas hablan de nuestro conocer y de nuestro sentir, propia y exclusiva de la especie humana, una dimensión no supeditada a la supervivencia, sino una dimensión gratuita y absoluta. Nos hablan de nuestra cualidad específica, la doble experiencia de la realidad. Y esa es la oferta. Por tanto, es un trabajo de desnudez, de amor, de interés. El concepto nuevo de espiritualidad, interés total y el amor, no igual a sentir el amor, es incondicional. Antes apuntaba a eso las religiones. Ahora, una sutileza silenciosa y amante sin forma da un nuevo conocimiento silencioso. E invito a la lectura de las páginas 286 a 294. Lectura lenta y rica del libro. Y por tanto, nos veremos el 12 de marzo para poder continuar mi ego en mi metro cuadrado y su doble acceso con un capítulo nuevo, dando respuestas a interrogantes, hablando entre nosotros y empezando a ver la luz con el título El conocimiento silencioso. Y con eso acabo la lección de hoy. Dejo de compartir y soy consciente de que es atención, texto no duro de comprender, sino difícil de asimilar porque es, a mi entender, materia muy nueva, tanto para mí como para vosotros. Por tanto, hecha esta exposición dura, soy consciente de ello, la realidad podemos llegar a ella por dos ventanas diferentes, dos ventanas necesarias, indispensables, indiscutibles para poder contemplar gratuitamente y poder vivir con esfuerzo. El ego precisa de la necesidad y el ego, si es capaz de irse desprendiendo como totalidad de estas necesidades, podrá contemplar como el pájaro que contempla el otro que picotea, como el pájaro que sabe que vuela gracias a las dos alas, o como los monos que están saltando de rama en rama por el deseo y el temor, cuando son capaces de hacer silencio, podrán contemplar la hermosura del árbol y de la naturaleza. Si queréis, el ego tiene el trabajo de conducir el caballo por un sendero que precisa calma, tranquilidad. El caballo tiene tendencia
a irse del camino marcado. El trabajo, ¿cómo se realiza? Hablaremos más a fondo la sesión próxima cuando hablemos qué entendemos por conocimiento silencioso, que adelantamos que es hacer silencio para poder sentir mental y sentivamente una dimensión que no precisa de explicaciones, ni de formas, ni de creencias, ni de doctrinas. Hago silencio, supongo que la respuesta será silencio, pero también si hay preguntas que hacer, las hacemos, sino sencillamente a reflexionar hasta volvernos a ver dentro de 15 días para seguir, para comprender el ego y dentro de un mes para hablar del conocimiento silencioso. En las clases del jueves, no, en las clases del lunes, que vamos junto con mi esposa a escuchar a Javier Meloni con un libro que es un tocho, el primer cuarto de hora y el último cuarto de hora, la clase dura 1 hora y media, el primer cuarto de hora hace silencio y el último cuarto de hora hace silencio. No llego a este extremo, pero el silencio lo haréis en casa y antes de entrar. Gracias, Jauma. Muchas gracias. Gracias, Juan Creo que Carlos. cabe hacer silencio y masticar, saborear, digamos, saborear, porque son muchos conceptos y de mucha profundidad. Es una Es, forma de ver las cosas diferentes. es el trabajo de las vacas, rumiar. El verbo rumiar aquí tiene pleno sentido. La vaca cuando come, traga, vuelve, va rumiando. Es el trabajo. Nos toca rumiar, pero con una gran suerte. Que rumiar este manjar es de una gran liberación. Aquí hablo ya por propia experiencia. Poder tener un mapa nuevo de poder vivir con profundidad, porque a lo largo de tantos años hemos sido sumisos a creencias y ser sumisos a creencias nos ha ayudado, pero llega un momento dado cuenta y dices, soy mayorcito de edad, ¿qué pienso yo? Un salto brutal, ¿eh? Gracias, Juan Carlos. Si no, no tengo ningún inconveniente en acabar, despedirnos, ¿eh? Porque sé que el silencio es constructivo. Hay mucho que rumiar, ¿eh? Pensar, hay muchos conceptos. Pero en el fondo damos cuenta que es mucho más sencillo que las creencias. Quita la luz que me molesta. Si no hay nada más, Muchas gracias, Jauma. y gracias a vosotros de estar aquí. No Muchas olvidemos. gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a... No hay individualidades, sino hay común, unión. ¿Eh? Y esto hay que tener conciencia nueva. El ego profundo es comunitario, para no decir cósmico. Esta es la sutileza que podemos hablar la próxima vez. El ego profundo es comunitario, para no decir cósmico. Toma. Toma, sí, no, Jauma Castaño. Alberto, sí, no, es por ahí donde vamos. Es decir, El ego profundo es comunitario, Pues para sí. no decir cósmico. cósmico, exactamente. Ostras, yo ya me pierdo con esto. No, es cuestión de hacer silencio y Ego reflexionar. comunitario. La metáfora, las ramas del árbol Sí, entendido. que tienen su individualidad, como la rama, como el árbol existe porque tiene sus raíces profundas.
Y las raíces profundas existen porque hay contacto con terreno. Y el terreno existe porque hay una energía. Y resulta que esta energía, el hueso, los huesos, tienen el mismo elemento, los mismos elementos químicos que forman las estrellas. Todo esto nos obliga a ir en contra de una forma de creación de la física de Newton. Ha hecho su historia y es válida, pero para otra. Pero los maestros de la sabiduría del mundo oriental, eso hace más de 3000 años que nos lo han indicado. ¿Que es nuevo? Sí. ¿Que es poesía? Sí. Pero es poesía liberadora. No es fantasía. La poesía lleva un mensaje adentro. La frase somos polvos de estrella y ya no es poesía, es una realidad científica. Sí. Claro. Pues buenas noches, Bueno. hasta dentro de 15 días. Adeu.